Vamos a empezar a grabar. Listo. Bueno, en este momento estamos en clase con ciclo 5 y 6 del salón pequeño. Tengo hasta el momento dos estudiantes, Edwin Riveros y Paula Andrea Borges. Chicos, buenos días. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Díganme por favor si visualizan en este momento la guía, algo en Word. Sí, profe. Sí, señora. Listo, entonces en esta sesión nosotros vamos a trabajar lo que corresponde a razones trigonométricas, ¿listo? Que es un compendio o más bien agrupación dentro de lo que veníamos trabajando, que es el teorema de Pitágoras. Dentro de las razones trigonométricas entonces viene un poquito de teoría, ¿sí? Luego vienen las diferentes razones trigonométricas, que en este momento son 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Por último viene el ejercicio de aplicación y ya viene uno más complejo, que es de este tipo que nosotros vamos a trabajar, ¿listo? Y pues viene el taller para que nosotros podamos desarrollar, ¿listo? Entonces voy a empezar a explicar. Ahora avísenme por favor si miran. Ay, no lo veo. Acá. Espérenme un momentico, no lo veo. Si visualizan una pantalla como negra, Sí, señora. ¿sí? Listo, entonces comenzamos, chicos. Nosotros vamos a visualizar hoy, o la enseñanza que vamos a trabajar son las razones trigonométricas. Espere que este cursor está muy grueso. Como les había dicho, las razones trigonométricas son 6 razones trigonométricas. Ustedes en la calculadora solamente visualizan 3, pues porque las otras son inversas. ¿Listo? Perdón la letra, pero estoy con el cursor, trigonométricas. Entonces, recordemos lo que habíamos trabajado la clase pasada. Supongamos, yo tengo un triángulo rectángulo de esta manera, en donde dicho triángulo rectángulo yo tengo la hipotenusa, que sé que son las diagonales. Normalmente siempre son las diagonales. Tengo el cateto adyacente, que normalmente son las líneas horizontales. Y por ende tengo el cateto opuesto, que como su nombre lo dice, al ser opuesto es opuesto al ángulo. ¿Listo? Las razones trigonométricas me plantean, o me dicen más bien, que son 6 razones. Entonces empecemos con la primera. La primera razón trigonométrica en matemáticas, si ustedes quieren, no copien que todo esto está siendo grabado y automáticamente termina de grabar, yo lo subo a YouTube. Voy a escoger uno de los dos, o el de ustedes o el que acoja ciclo 5 o 6 del salón grande. Uno de esos dos es el que se va a subir a YouTube, ¿listo? Entonces, las razones trigonométricas son 6. La primera, que es seno, que se escribe sen, del ángulo, que esto significa que abajo le voy a poner seno, del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Están llegando muy tarde, perdón un momentico, voy a darle acceso a Sandra. Listo. La primera entonces les está diciendo, es seno del ángulo, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. La segunda razón trigonométrica que nosotros vamos a conocer es coseno, que sus siglas son cos, del ángulo, que es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Listo? La tercera razón trigonométrica que nosotros vamos a conocer va a ser, permítanme, disminuyo esto acá. Me dicen por favor si no visualizan, que a veces la pizarra no los deja visualizar. ¿Listo? La tercera razón es la tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre
el cateto adyacente. Entonces recordemos, las tres fundamentales son seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, cos, que significa coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tercera que es tan, que significa tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si ustedes cogen una calculadora científica, se van a dar cuenta que en dicha calculadora solamente tenemos esas tres razones: seno, coseno y tangente. Pero dentro, perdón un momentico, bueno, profesora. Perdón un momentico. Profe, acuérdese que todo se nos corrió por este fin de semana, entonces trabajos todos los reciben ahorita. Chicos, una cosita, ustedes se suponen que hoy me debían entregar el trabajo me lo entregan la próxima clase, ¿listo? Entonces la próxima clase me van a entregar ese trabajo y el otro, y el que les voy a dejar hoy. El que les voy a dejar hoy se los voy a enviar por medio del grupo de WhatsApp, ¿listo? Que es el mismo para ciclo 5 y 6, salón pequeño y salón grande, ¿listo? Entonces, si vamos, tenemos tres razones fundamentales: seno, coseno y tangente. De esas tres razones fundamentales se desglosan las otras tres. Voy a empezar por orden. Por ejemplo, empecemos acá, tercera, cuarta. La inversa de la tangente se llama la cotangente. Y como su nombre se lo dice, es la inversa, quiere decir que lo que está abajo pasa arriba y lo que está arriba pasaría abajo. En ese orden de ideas, si yo tengo que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cómo sería la cotangente? Si es la inversa. ¿Cómo? Yo califico también la participación en clase, que no estemos en presencial, que las pueda pasar al tablero, pero yo aquí les califico la participación en clase. Le tomo captura de pantalla a quienes asistieron y frikis. Damián, Juan, Paula, Sandra. Si estoy hablando, chicos, de que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente sería invertirlo, es decir, lo que está abajo pasa arriba y lo que está arriba pasa abajo. Profe, una pregunta. Señor, Ahí me conecté, pero apareció con el nombre de mi hermano. Ahí como la cambio. ya déjelo así, no hay problema. Ah, bueno. Listo. Pero entonces contéstame, chicos, lo que les pregunté. Me acaba de conectar, profe. No. ¿Mm? Niños, ¿cómo? Si estoy hablando que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente es la inversa de la tangente, quiere decir que lo que está abajo pasa arriba, esto que está abajo pasa para arriba y esto que está arriba pasa para abajo. ¿Cómo quedaría la cotangente? ¿Qué está abajo? Cateto con tangente, ¿no? En ese caso sería cateto adyacente. Adyacente. Cateto adyacente pasaría al numerador y el cateto opuesto pasa al denominador. ¿Listo? De igual manera, entonces empezamos. La otra razón trigonométrica, la inversa del coseno, sería la secante. Si miramos entonces que así sacamos la inversa de la cotangente, la inversa de la secante, se saca, ay, perdón, espérenme que este no es la sigla de secante. La sigla de secante es esta, sec y el angulito. Y eso yo sé qué significa secante. ¿Listo? Entonces, la secante me dice que es igual el invertir el coseno, o sea que sería hipotenusa, ay, corazón de cursor, hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Listo? Y tendría la última que sería la sexta, que de pronto es la más complicadita de poderla pronunciar, que sería la cosecante. CSC. CSC significa cosecante del ángulo. ¿Listo? Entonces, este CSC yo lo leo cosecante.
Todo esto para que ya vamos a desarrollar ejercicios. Cosecante del ángulo es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Listo? Entonces, las tres fundamentales que ustedes encuentran en su calculadora son seno, coseno y tangente. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Luego vienen las inversas. Las inversas del seno, como lo dice acá, es su cosecante, que sería hipotenusa sobre cateto opuesto. La inversa del coseno sería la secante, que sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la inversa de la tangente sería la cotangente, que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Listo? Bueno, de eso entonces ahora sí voy a adentrarme para poder explicar un ejercicio. Cuando yo voy a calcular, tengo un triángulo X, voy a ponerlo de esta manera. Un triángulo rectángulo de esta manera. Así, más o menos, digamos que sea eso. Que este lado yo digo que equivale a 12 centímetros. Y que este lado yo digo que equivale a 5 centímetros. Entonces yo les pregunto, chicos, calculemos este valor. Le voy a poner una incógnita, digamos M. Calculemos M y hallemos las razones trigonométricas. ¿Listo? Para poder calcular M, yo primero tengo que saber cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. Recordemos que eso lo miramos la clase pasada. Entonces voy, color rosado, ¿qué sería? Este color rosado, ¿qué es? Este color moradito, ¿qué lado va a ser? Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Y este color azulito, ¿qué va a ser? Por favor, ¿me notifican? El color rosado, que son 12 centímetros, ¿qué es? Cateto opuesto, cateto adyacente. Dime. ¿Hipotenusa? Hipotenusa, efectivamente. Uy, esa H quedó como fea. Ese colorcito moradito, ¿qué sería? Cateto opuesto. No, las horizontales normalmente son cateto adyacente. O sea, ya sí. Este sería el cateto adyacente. Y por último, la de colorcito azulito sería el cateto opuesto. O sea que me están pidiendo calcular el cateto opuesto, que el cateto opuesto en el ejercicio significa la M. ¿Listo? Para poder calcular el lado de un triángulo rectángulo, ¿qué fue lo que miramos el sábado pasado? Se suman los dos números, ¿no? No. ¿Qué fue lo que miramos la sesión pasada, chicos? Damián. Se multiplican los dos números y ahí va sacando el otro de última. Recuerda que nosotros miramos la sesión pasada lo que era el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos decía el teorema de Pitágoras? Que las hipotenusas al cuadrado era igual al cateto opuesto al cuadrado Ajá. más el cateto adyacente al cuadrado. Después siempre empiezan por acá cuando no tienen el lado del triángulo. ¿Listo, chicos? Por ende, después de copiar la ecuación de Pitágoras, empieza a reemplazar. Hipotenusa me dice que vale 12. Entonces va a ser 12 al cuadrado. Por favor, tengan calculadoras listas. Es igual al cateto opuesto, que el cateto opuesto no lo conozco porque es lo que voy a encontrar. Entonces pongo cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente, que el cateto adyacente me dice que equivale a 5 al cuadrado. Listo, chicos, 12 al cuadrado, ¿cuánto me da? 144. 144. Entonces pongo 144 es igual a cateto opuesto al cuadrado y 5 al cuadrado, ¿cuánto me da? 25. 25, efectivamente. Luego, ¿qué hacíamos nosotros, chicos? Recordemos en este caso, cuando yo voy a calcular catetos, resto. Aquí voy a calcular un cateto. ¿Qué quiere decir eso? Que este 25 que está acá, que está positivo, pasaría a restar a este 144, quedándome de la siguiente manera. 144 menos 25 sería igual a cateto opuesto. Esto es lo mismo que nosotros miramos la clase pasada. ¿Y cuánto me da esa resta?
¿Cuánto me queda, chicos, la resta? 119. 119. Yo solamente tengo un estudiante en clase. Entonces me quedaría 119. El resto me va a tocar sacarlo de la sala. 119 va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado. Y recuerde que el inverso de la potenciación, que es ese cuadrado, es la radicación. Por ende, siempre en Pitágoras, el último paso va a ser extraer la raíz cuadrada de ese numerito. O sea, voy a extraer con la calculadora, por favor, la raíz cuadrada de 119. De darme 10, ¿qué? 10,9. Entonces, el cateto opuesto va a ser igual a 10,9. ¿Listo, chicos? Tengo ya hipotenusas, tengo cateto adyacente y tengo cateto opuesto. Ahora sí, después de encontrar ese cateto opuesto, empiezo a hallar las razones trigonométricas. Por favor, apréndanse que hipotenusa equivale a 12, cateto adyacente equivale a 5 y cateto opuesto equivale a 10,9. Voy a subir un poquito el tablero digital y lo voy a copiar acá. Permítame un momentico, trazo la línea para hacer como la segunda parte del ejercicio porque prácticamente no hemos hecho nada, chicos. Entonces, la hipotenusa sabemos que equivale a ¿cuánto? A 12. A 12. El cateto adyacente equivale a ¿cuánto? A 5. Esto lo único que me está participando es Juan. ¿Ese es su nombre, Juan García? Señora. Listo, Juan. Espéreme, lo apunto una vez, puntos positivos para usted. Listo. Y tendríamos entonces que el cateto opuesto va a ser igual a 10,9. 10,9. En ese orden de ideas, ya teniendo todo esto, ahí sí yo me voy para esto, chicos, para hacer todo este reguero de las razones trigonométricas. Voy a empezar con la primera. Voy a subir tablero digital por acá, primera. La primera razón trigonométrica que nosotros teníamos era el seno del ángulo. El seno del ángulo me dice que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Voy a hacerlo de forma descendente, o sea, voy a empezar a bajar. Entonces, seno del ángulo del angulito es igual a cateto opuesto. ¿Cuánto vale cateto opuesto? 10,9. Sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale 12. Aquí, ¿qué se hace? Ya cuando yo formo la fracción, automáticamente realizo una división entre el numerador y el denominador. Y ese sería el resultado del seno del ángulo. Y ya encontré la primera razón trigonométrica. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me da el resultado de esta división? 0,9. 0,9. Señora. Entonces, el seno del ángulo es igual a 0,9. Listo. Terminé la primera razón trigonométrica. ¿Cuál es la segunda? Eso es lo que ustedes van a hacer en el taller, chicos. ¿Listo? La segunda razón trigonométrica me dice que es coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto siempre copien primero la ecuación. Luego me dice que coseno del ángulo es igual cateto adyacente. El cateto adyacente vale 5 sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Vale 12. Entonces, acá también divido estos dos y por favor me regalan el resultado. 0,4. 0,4. ¿Listo? Primera, segunda y voy con la tercera. ¿La tercera cuál era? La tercera era la El hermosa cateto opuesto. tangente. Tangente del ángulo. Tangente del ángulo me dice que es igual a cateto opuesto efectivamente sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Entonces, la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que el cateto opuesto equivale a 10,9 sobre el cateto adyacente, que equivale a 5. Listo. Tangente del ángulo va a ser igual.
¿Cuánto me daría la división de esos dos, chicos? 2,18. 2,18. Sí, señora. Listo, me faltan las otras tres. Voy a subir un poquito el tablero digital. Vamos seno, coseno, tangente. Voy para la cotangente, que sería la cuarta, ¿no? La cuarta viene a ser la cotangente por acá. Y se escribe C-O-T, cotangente. Recordemos que la cotangente es la inversa. Voy a tratar de disminuir un poquito el tablero digital. Es la inversa de la tangente. Espérenme un momentico. No. No. Guaira. Chu. Espera, que es que el gato quiere ir a cazar un palomo y me da miedo. La cotangente es la inversa de la tangente. Entonces recordemos que en este caso sería, el inverso de la tangente sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Por ende, la cotangente del ángulo va a ser igual. Si es el inverso, sería entonces 5, que es el cateto opuesto, sobre 10,9. ¿Y cuánto me da la división de esos dos? 0,4. Iría con el quinto. Es coseno, el inverso de coseno sería la secante. La secante entonces sería igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Por ende, la secante de ese angulito va a ser igual a la hipotenusa, que serían 12, sobre el cateto adyacente, que sería 5. 12 dividido entre 5, ¿cuánto me da, chicos? 2,4. Listo, ya casi terminamos. 2,4. Y me queda la última, que sería la inversa de seno, que es la cosecante. Cosecante del ángulo. La cosecante es el inverso del seno, entonces va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Listo, entonces la cosecante sería igual a la hipotenusa, que serían 12 sobre el, sí, cateto opuesto, no mentiras, así, 12 sobre cateto opuesto, que serían 10,9. Y dividimos esas dos y ese sería el resultado de la cosecante. 1,1. 1,1. Listo, chicos. Esa era la sesión de hoy. Poder identificar las razones trigonométricas y poderlas hallar. En la guía que les estaba presentando a los chicos, entonces viene la primera parte, que es un poquito como de la historia. Recordemos que en esa primera parte lo que yo hago es una lectura de eso y ahí miro si me toca hacer un resumen, un mapa conceptual, un mapa mental, lo que me corresponda hacer o una lluvia de ideas. ¿Listo? Después de eso me voy a la parte de los ejercicios. En los ejercicios hay triángulos rectángulos de esta manera, en donde me piden primero calcular el lado que falta, que fue lo que yo hice acá como un ejemplo, calcular el cateto opuesto, pero pues ustedes ya están en la facultad de poder calcular cualquiera de los tres lados, o sea, hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, ¿listo? Y después de calcular esos lados, me paso automáticamente a calcular cada una de las razones trigonométricas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? Damián, Juan García, ¿tenemos alguna pregunta? No, señora. No, señora. Listo, solamente me quedaron ustedes tres. Ahora, ¿cómo vamos a hacer con el taller para la próxima clase? El taller que teníamos que entregar hoy, pues están diciendo que lo suba a la plataforma, pero la verdad yo la plataforma no la manejo porque sé que se vive cayendo y lo que me generaría a mí es más estrés. Entonces vamos a hacer es que ese taller de la sesión anterior, o sea, la de hoy, que es la sesión número 5, y la de sábado pasado, que es la sesión número 4, me lo entregan dentro de 8 días. ¿Sí es claro?
Sí, señora. O sea, señora. dentro de 8 días estamos más o menos para el... espérenme. Primero. ¿Sí? ¿Ya es primero? ¡Ay, Virgen Santísima! No. Ah, sí, sí, mentira, sí, mentira, sí. Para el 1 de mayo. ¿Listo, chicos? Bueno, Juan, Damián y Edwin, feliz jornada. Nos vemos entonces. Ya hemos terminado. Yo terminé de grabar. Vuelvo, como les dije a sus compañeros que ingresaron primero. Yo grabo las 2 sesiones, la de salón pequeño y la de salón grande, y escojo la mejor. Con esa es la que voy a subir a YouTube y luego les comparto a ustedes el link. ¿Listo? Para sí, señora, gracias. Bueno, chicos, Bueno, pero todavía no profe. se me retiren. Espere. Gracias. Tengo a Damián, tengo a Edwin Riveros. Venga, había Profe. uno que decía que era el hermano. ¿Cuál era? Sí, Damián, es Ah, Duvernay ¿Cuál es su nombre, Damián? Urrego. Espere. Duvernay Urrego González. Urrego González. Listo. Tengo a Duvernay Urrego González. Tengo a Juan García. Y tengo a Edwin Riveros. Listo, chicos, bendiciones. Nos vemos entonces el próximo sábado, Dios mediante, que no nos envíen otra vez a confinamiento, ¿vale? Bueno, profe. Sí, señora. Chao, chicos. Bueno, profe, chao. Chao.